Buen Dios, Dios de gracia, Dios de misericordia. Estamos aquí, Señor, para dar honra y gloria a tu nombre. Edificarnos los unos a los otros, como tú, Señor, nos has pedido, en amor, en buenas obras. Ahora, Señor, tú que estás aquí, que miras nuestros corazones, te suplicamos, Señor, que nos asistas según tu gracia y abras nuestros oídos para que con fe escuchemos tu palabra. Que reverentemente, Señor, nuestro ser se incline y adore al único que vive y reina por los siglos. Aquellos que has traído, Señor, por tu gracia y tu bondad. Que tal vez, Señor, nunca han escuchado tu palabra, o tal vez nos escuchan, Señor, a través del internet. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Háblale, Señor, por tu palabra y por tu espíritu. Guíame a mí, Señor, para ser fiel a tu palabra. Oh Señor, tú eres el que guía nuestros corazones. Que nuestras conciencias estén atadas totalmente a tu palabra, Señor. Y que no temamos, Señor, a los hombres, sino solamente a ti. Te alabamos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a comenzar Éxodo capítulo 4, entonces si usted tiene su Biblia, puede buscar Éxodo capítulo 4. Solo voy a leer el versículo 1, dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. El Señor apareció a Moisés en el monte Horeb. Su presencia mostrada en medio de una zarza que ardía y no se consumía, el ángel de Jehová y su voz hablándole a este hombre, a este pastor de ovejas, un hombre a sus 80 años de edad, un hombre a quien Dios le habla, y este hombre quita el calzado de sus pies, este hombre inclina su rostro ante el temor a Dios, al saber que Él estaba ahí. Hoy Dios está aquí en medio de nosotros. Durante la conversación entre Dios y Moisés, hemos visto cómo Dios reveló su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Y nos hizo recordar aquel yo soy del Nuevo Testamento. Aquel yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. El yo soy ante el cual los hombres caían, ante el cual los hombres reconocían que ese era el mismo que había estado en el monte Horeb, el gran yo soy. Dios ratificó su pacto por medio de su nombre, ese nombre que es el yo soy, Jesús, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Moisés nos recordó a Jesucristo, aquel que fue enviado para salvar a su pueblo. Y ahora Moisés debe ir a los ancianos y Faraón y comunicar fielmente el nombre de Dios, su pacto, su palabra, aquel que había dado su promesa de salvarles. Debía ser fiel en la proclamación del mensaje de Dios, como todo creyente debe ser fiel al mensaje del Evangelio y no debe de cambiarlo. Hoy estamos en el capítulo 4, versículo 1, y vamos a tratar de terminar este capítulo. Y Moisés
le dice a Dios algo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. El mensaje en esta noche se llama fe y obediencia al pacto. Fe y obediencia al pacto. Moisés tiene la inquietud, una duda. No sabe si le creerán. ¿Se te ha aparecido realmente Dios? ¿Es verdad lo que tú nos dices? Y Dios le contesta con una pregunta. No le dice inmediatamente, mira, no, sino que le hace una pregunta y le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él responde, una vara. ¿Acaso Dios no sabía lo que tenía en la mano Moisés? El Dios que conoce todas las cosas no sabía lo que había en la mano de este hombre. Dios sí sabía lo que había ahí, pero era para hacer ver a Moisés el gran poder de Dios y lo que Dios haría con un instrumento tan simple, aquello que era usado para disciplinar al rebaño, a sus ovejas, y lo usaría como un instrumento para mostrar el gran poder de Dios. Vamos a ver 3 señales que nos hablan del poder de Dios y deben responder a la incredulidad de los hombres. Las señales tienen un propósito, nos indican algo. ¿Para qué haría Dios estas señales? ¿Qué propósito tenían al hacerlas Dios? Estas maravillas que Dios hizo, estas señales, ¿serían únicas en su momento? Hoy no tenemos estas señales, pero el propósito sí continúa. Vamos a buscar un momento Éxodo capítulo 9, versículo 14. Dice el versículo 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Versículo 16, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Son palabras de Dios a Faraón. Él le está diciendo, mira, yo quiero que entiendas que no hay otro como yo. No hay. Y no solamente Faraón, sino el pueblo también debía entender eso. Y que el nombre de Dios fuera proclamado por toda la tierra. El Dios que no tiene comparación, el Dios único y verdadero. Es triste cómo la humanidad se niega a reconocer el eterno poder de Dios y su deidad. Reconocer que Cristo fue enviado. Y los cristianos, los hijos de Dios, debemos de creerle a Dios, creerle su palabra, creerle todo lo que Él nos dice y no dudar nunca del poder de Dios. Puede ser que el mundo no le crea a Dios, pero lo más triste hoy, ¿sabe qué es? Es que hay cristianos que no le creen a Dios. Cristianos que no le creen a Dios. ¿Le crees tú a Dios? ¿Me creerán ellos? La pregunta es, ¿le creía realmente Moisés a Dios? Entonces Dios le muestra a Moisés 3 señales para mostrar su poder, su gloria, todo lo que Él hace. Entonces, en primer lugar es, cree a la señal de Dios, cree a la señal de Dios. Una vara hecha culebra. Dios le dice a Moisés, esa vara que tienes en tu mano, échala en la tierra. Y la Biblia nos dice que se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Posiblemente, si hubiéramos estado ahí, nosotros igualmente hubiéramos huido de la culebra. Y muchas hermanas de esta iglesia hubieran atravesado el desierto sin sandalias al huir de esa culebra. Lo que quiero decirles, era real. Esa culebra tenía dientes, veneno, se movía igual que una culebra. Debemos de imaginarnos
que era un palo, lo que Dios convirtió en una culebra, un objeto que no tenía vida. El ADN de ese palo es diferente totalmente al de una culebra. Y Dios en un momento, en un instante, convierte algo que está muerto en algo que tiene vida. Solo el poder de Dios puede hacer algo así. Solo Dios, que controla todas las cosas. No hubo un huevo, no hubo desarrollo, no se alimentó la culebra. En un momento, una culebra entera, viva, grande, apareció ante los ojos de Moisés. ¿Cómo se duda hoy del poder de Dios? ¿Y cuántos hoy creen en el evolucionismo? Y dicen, mire, esto duró años de años en formarse. Dios en un momento hizo una culebra. En 6 días hizo los cielos y la tierra, la creación, todo lo que nosotros vemos. Dios lo hizo en 6 días, normales. Ese es el poder de Dios. Dios vuelve a hablar y le dice a Moisés que tome a esa culebra por la cola. Bueno, qué sabiduría de Dios, ¿verdad? No le dice que la tome por la cabeza, ¿verdad? Tómela por la cola. Posiblemente hasta la culebra se ubicó para que Moisés la pudiera tomar. Y en el momento que la toma, en el mismo instante, se convierte nuevamente en aquel palo, aquella vara seca que le ayudaba a cuidar el rebaño. Esa vara no era mágica, no tenía ningún poder en sí misma. Solo fue un objeto sencillo por Dios para demostrar el gran poder de Dios, nada más. Las señales provienen de Dios, no de los objetos ni de las personas. Es de Dios quien provienen ese poder. En segundo lugar, Dios le dice a Moisés lo siguiente: mete tu mano en tu seno, en medio de la ropa. Pues Moisés lo hace, y al sacar la mano, esta mano está blanca como la nieve. ¿Qué? ¿Había nevado? No, la lepra había llenado su mano. La lepra es una enfermedad de la piel. Los que la tenían se consideraban inmundos y eran excluidos de la sociedad. Muchos eran recluidos hasta morir. Esta enfermedad fue usada por Dios para mostrar su gran poder para sanar o castigar la maldad de los hombres. Sus síntomas abarcaban manchas blancas en la piel, pasando por ampollas que supuraban, hasta llegar a perder dedos de las extremidades. Una enfermedad terrible. Creo que hace poco en Costa Rica se descubrió un caso de lepra. En el libro de Levítico, en el capítulo 13, hay toda una explicación de lo que debía hacer el sacerdote para identificar si la persona tenía lepra. Se observaba el pelo, si el pelo se ponía blanco, entonces se hacía una revisión, se ponía a la persona en cuarentena por unos días, y después si ese pelo blanco avanzaba hasta la piel y se ponía blanco, entonces era declarado con lepra. En medio de Israel, los que tenían esta enfermedad debían llevar vestidos rasgados, su cabeza descubierta y gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Nosotros recordamos cómo el Señor en su amor y misericordia acudió a aquellos que le pedían que fueran sanados. Y fue a ellos cuando todos los hombres los despreciaban. Y Cristo sanó a muchos. La descripción de la Biblia en la mano de Moisés era que era blanca. O sea, estaba en su estado más avanzado. Estaba blanco completamente. Los nudillos, lo que estaba dentro,
su palma, todo estaba blanco en un momento. La enfermedad en su punto más crítico. Entonces Dios manda a Moisés a meter otra vez su mano en su seno. Y al sacarla, está como la otra, totalmente sana. No se infectó el pecho. Sabía que hasta las ropas de los leprosos eran botadas y quemadas. Solamente la mano se llenó de lepra y esa misma mano fue sana completamente en un instante. Ahora algo que es orgánico estaba convertido en algo con una infección y una enfermedad. Dios controla su creación, toda carne le pertenece a Él y Él puede sanar y hacer que vengan a nuestras vidas enfermedades o problemas físicos para su gloria. Solo como un comentario, yo me pregunto cuando estaba estudiando esto, ¿qué hubieran dicho estos los que sacan demonios de enfermedad o espíritus de enfermedad cuando hubieran visto la mano de Moisés? ¡Sal, demonio de lepra! No fue así. El Señor lo hizo. ¿Pueden imaginar la admiración y la tranquilidad que sintió Moisés al ver su mano sana? ¿Se imaginan eso? La tranquilidad. Oh, mi mano está sana otra vez. La Biblia dice en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios tiene control de todas las cosas. Él sabe lo que puedes estar sufriendo en este momento, tus enfermedades, tus dolencias, Dios lo sabe todo. Y Él sabe por qué los ha permitido en tu vida. Finalmente Dios le dice algo a Moisés en el versículo 8. Si aconteciere que no te creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río Nilo, y las vertirás en la tierra, y estas ahora se convertirán en sangre. Los elementos, el oxígeno y el hidrógeno, que componen el agua, un elemento vital para la supervivencia de los seres humanos, ahora cambiaría de composición química para convertirlo en sangre. ¿Una vez le han hecho usted un examen de sangre? Eso, el papel ahí donde aparece y todo el montón de cosas que tiene la sangre. Oiga, es increíble. Dios es el químico de los químicos. Dios hace las cosas así. En un momento. Dios tiene todo poder en su creación. Dios no le explicó a Moisés, mire, ahora el agua va a sufrir una transformación química y tú... No, Dios le dijo así, pum, de un momento. Agua convertida en sangre. En un instante. Dios tiene todo poder en su creación, hermanos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. Y nosotros debemos creerle a Él. La Biblia nos dice que cuando nosotros vemos su eterno poder y deidad, ¿sabe qué debemos hacer? Alabar a Dios. Alabar a Dios. Hay un Dios que hizo todas las cosas y los hombres no tendrán excusa al decir que no existe un Dios y ante Él nos presentaremos todos un día. Estas señales hechas delante de Moisés, extraordinarios, tenían un propósito específico: mostrar el gran poder de Dios. No hay otro como Él. Y su nombre glorioso. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él también hizo señales. Ninguno como Él. Un hombre dijo de Cristo lo siguiente: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Hechos 2:22 vamos a buscar en nuestras Biblias. Hechos capítulo 2, versículo 22. Pedro, hablando del Señor, dice en el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ese Dios que estaba en el monte Horeb es el mismo Dios que vino un día a esta tierra con grandes prodigios y señales. Cristo dijo de sí mismo en Juan 10:25: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Las obras de Cristo y sus señales tenían el propósito de dar testimonio de quién era Él, el verdadero Hijo de Dios, el enviado y prometido, el gran yo soy. Y Él cumpliría su promesa, el Hijo de Dios. Y al ver estas señales, los hombres deberían decir: sí, ese es el Mesías, no hay otro como Él. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el énfasis de Cristo no fueron los milagros o las señales. ¿Sabe que Cristo no sanó a todos los leprosos en Israel? Ni sanó a todos los ciegos. No. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 3. ¿Qué fue el énfasis de Cristo? Dice Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía? Y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La predicación del evangelio. Las señales fueron la confirmación a aquellos que verdaderamente era el Hijo de Dios. Hoy muchos piden señales para creer. Muchos piden señales. Yo vi una iglesia hace unos días que pasé por San José, donde tenían una gran foto con todas las sillas de ruedas ahí. Estas son las sillas de ruedas que han dejado aquí. Tuve ganas de pasar y pedir una para nuestra iglesia. Nos podría servir. Sacamos a los hermanos ahí que necesitan ayuda. La gente quiere ver señales, cosas que pasen, cuando no entienden que ya Cristo lo hizo todo, que ya Cristo hizo lo que tenía que hacer para que nosotros creyéramos en Él. No se necesita ninguna otra señal. Ya Cristo consumó su obra en el Calvario y no se necesita de otra obra o de otra señal. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Eso es lo que los hombres necesitan saber: que Cristo vino, vivió una vida perfecta y fue al Calvario a morir por pecadores. Esta es la señal que los hombres necesitan creer. El énfasis de los apóstoles no estuvo en las señales, sino en el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por pecadores. Dios sigue haciendo obras maravillosas hoy todavía, hermanos. ¿Sabían? Dios las sigue haciendo. El cambiar corazones de piedra en corazones de carne no es un milagro. Es un milagro. Personas que dejan sus pecados y comienzan a amar a Dios. No es un milagro. Dios sigue cuidando de su pueblo de muchas maneras: en salud, en provisión, en protección del mal. Todas estas cosas que nosotros vemos es cuidado de Dios. Pero los hombres, la señal que deben creer es la señal del Hijo de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo 12, 39. Entonces, ¿cuál es la señal que debemos de creer? ¿Cuál es? ¿Cuál es la señal?
Mateo 12:39, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la señal? La señal es de Cristo, que murió y resucitó para salvar a su pueblo. Primera de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creíste en Dios, hablando de Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean solamente en Dios. Fe y esperanza en Dios. Es Cristo, aquel que está vivo, el Hijo de Dios, aquel que murió, aquel que resucitó. Él es nuestra única fe y esperanza. A Él debemos de creer. Esa es la señal. ¿Qué vamos a esperar? No necesitamos más señales. Cristo está vivo y nos ha dejado su palabra para que sepamos todas estas cosas. En segundo lugar, cree a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Versículos antes, en el versículo 10, Moisés está diciéndole a Dios que él es torpe de palabra, que él le cuesta hablar. La versión internacional del versículo 10 dice lo siguiente, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy, que te diriges a tu servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Para que nosotros podamos entender lo que Moisés le estaba diciendo al Señor. Hechos capítulo 7, versículo 22, Esteban, hablando de esto mismo, hablando de Moisés, dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus hechos. Después de 40 años en el desierto, ¿perdió Moisés toda su capacidad de hablar? Mire, puede ser que sí, pero lo que Moisés dice es que ni antes, ni ayer, ni nunca he sido alguien que ha tenido la capacidad para hablar. Sinceramente, aquí lo que vemos es que Moisés estaba poniendo una excusa a Dios. Y no le estaba creyendo a Dios realmente. Acababa de ver las señales de Dios. Y no le cree a Dios. Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Así es, los que no pueden oír o hablar o ver, todos ellos nacieron así porque Dios así lo quiso. Los israelitas creían que cuando una persona, por ejemplo, nacía ciega, creían que él pecó o sus padres para que nació ciego, porque nació así ciego. En Juan capítulo 9 usted puede ver eso, de aquel que nació ciego. La Biblia nos dice que todos somos pecadores desde que nacemos y todos espiritualmente nacemos mudos, sordos y ciegos al Evangelio.
Solo el poder de Dios puede hacer que confesemos su nombre, que escuchemos y prestemos atención al Evangelio y que veamos a Cristo como la perla del gran precio. Solo Dios puede hacer eso en nuestros corazones. Yo no sé si usted tiene alguna amistad, algún amigo. ¿Conoce de alguien que su hijo haya nacido ciego o sordo? O a veces hasta sin una extremidad. Yo recuerdo una hermana de esta iglesia, ya no está con nosotros, y ella no se explicaba cómo su hijo había nacido con un problema. Ella decía, pero ¿cómo? Si mis dos hijos anteriores nacieron muy sanos, y mi esposo y yo no estamos enfermos, y ahora viene este hijo con este problema, y ella no se explicaba. Bueno, la explicación es: Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Y nos sentimos tan impotentes ante esta realidad, y debe ser así para poder ver y observar que Dios es todopoderoso y a Él debe ser dada toda la gloria en todas las cosas. Puede hacer que Dios permita una enfermedad en tu vida, yo no sé. Y puede hacer que Dios te haga llegar hasta un hospital. Y usted dice, ¿cómo es posible que yo esté aquí en este hospital con esta enfermedad? Y tal vez tú no sabes que Dios te puso ahí para que le hables a una persona del Señor Jesucristo que está a la otra cama y a la par tuya. Dios permitió eso con Pablo, llevándolo a una cárcel, para que otros conocieran del Evangelio. Cristo dijo lo siguiente a un hombre ciego de nacimiento a quien Él había sanado. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y al que habla contigo Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hay una ceguera de la cual todos necesitamos sanidad. ¿Y sabe cuál es? Es la ceguera espiritual. Necesitamos una boca nueva para confesar el nombre de Cristo. Necesitamos oídos nuevos, no estos, sino los del alma, para escuchar. Y Cristo ha venido para abrir los oídos, abrir los ojos, y que bocas confiesen su nombre. Un día, cuando los que han creído en Cristo tengan cuerpos transformados, ya no habrá más dolor ni más llanto, ni cegueras, ni ciegos, ni nada. Estaremos con Cristo, el Hijo de Dios. Ahora yo tengo una pregunta para ti. Moisés no creía las palabras de Dios. Moisés no estaba creyendo que Dios estaría con él. Y la pregunta para mí para ti y para todos en esta noche es: ¿crees tú en Dios o dudas de su poder? La incredulidad es un pecado. No creerle a Dios lo que Él dice. No creerle a Dios. Versículo 13, Éxodo 4:13. Y él dijo, ¿quién? Moisés. Ah, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Y sabe qué es lo que todavía más a mí me parece increíble? Que él siguió con esta obstinación. Él siguió duro de corazón al no creerle a Dios. No creer sus palabras. Qué duro es el corazón humano al no creer la palabra de Dios. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verle se alegrará en su corazón? La versión de la Reina Valera lo dice así: Dios se enojó. La versión de las Américas dice lo siguiente: entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés.
se encendió la ira. Moisés tiene al frente de él una zarza que está ardiendo. Ese Dios que es fuego. ¿Sabe que ahí pudieron llegar los días de Moisés? Hasta ahí pudo haber llegado. Se encendió la ira de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando la ira de Dios se enciende? Vamos a buscar Números capítulo 11, versículo 1. Un ejemplo de lo que es la ira de Dios encendida. Números capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea, Dios se enojó y ¡fum! Y desapareció una parte del campamento. O sea, Moisés pudo haber terminado sus días ahí, delante del Señor. Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios es fuego consumidor y Dios es ira. Hay quienes exaltan solo el atributo del amor de Dios, pero todos los atributos de Dios funcionan a la misma vez. Son perfectos: su ira, su misericordia, su bondad, su verdad, su justicia. Dios no deja un atributo suyo de lado. Él es perfecto en su ser y no necesita cambiar. Dios es un Dios de amor, pero sigue siendo un Dios de ira. Igual. Pero la incredulidad de un hombre no iba a frustrar los planes de Dios. ¿Sabe por qué nosotros no hemos sido consumidos? Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y yo creo que esa fue la razón de que Dios no mató a Moisés ahí mismo. Porque Dios no cambia, es porque Él no fue destruido. Porque Dios tenía un plan y un propósito, y la incredulidad de un hombre no iba a hacer que sus planes fueran frustrados. Él había escogido a este hombre débil para mostrar su gran poder y gloria, sacando a Israel de Egipto, y un día traer al Salvador del mundo por medio de esta nación. Éxodo capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escucharán o no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Versículo 30, Éxodo 6:30. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Cuando yo leí esto por primera vez, cuando venía haciendo mis lecturas de la Biblia, yo dije: ¿cómo Moisés no le cree a Dios una y otra vez? Y Dios le habla y él sigue insistiendo: soy torpe, no puedo. Y yo me dije a mí mismo muchas veces: yo como creyente soy así, no le creo a Dios. Dudo de su palabra. Dudo a veces de que Él ha prometido estar con nosotros. Dudamos que tenga poder para salvar y limpiarnos y cumplir todo propósito en nosotros para su gloria. Dudamos de que podamos vencer todo pecado por medio de Él. Dudamos en obedecerle como esposos o padres o hijos. Dudamos que sus mandamientos son su voluntad para nuestra vida. Creemos que nuestro camino es el que nos traerá felicidad. Y tengo que decir algo a ustedes y a mí mismo: duros y tardos de corazón para creer al Señor, para creer su palabra, para ir a Jesucristo y hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Duros para creer que Él nos ha dado su Espíritu Santo, con el cual podemos vencer todo pecado. Duros
duros para seguir en nuestro pecado, duros para creer las palabras de Cristo, duros para creer que tus pecados te llevarán más abajo de la tumba, insensatos al seguir nuestros caminos, pensando que ellos nos traerán felicidad. El pecado es engañoso, ofrece lo mejor, pero al final da lo peor, y le creemos al pecado. Y no le creemos a Dios. Qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que Dios ha dicho. ¿Qué debemos hacer? Rendirnos a los pies de Cristo y creer que Él es todopoderoso. Si Él cambió una vara en una culebra, si sanó la lepra, si puede convertir el agua en sangre, ¿cómo no cambiará corazones? ¿Cómo? Hay que creerle a Dios. Solo Él puede dar una mente y un nuevo corazón para amarle y seguir sus mandamientos y odiar el pecado. Esa es la única verdad, la única vida, el único camino. Creerle a Dios y hacer su voluntad. ¿Sabe qué es lo mejor para nosotros? No hay nada mejor. Dios es misericordioso, tardo para la ira. Y eso lo vio muy cerca Moisés, bien cerquita. Dios es tardo para la ira. Le tuvo demasiada misericordia. Demasiada. Esa misericordia de Dios se mostró en la forma en cómo Dios le responde. Versículo 14, Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Si nosotros entendemos bien el pasaje, sabe que ya Dios había puesto en camino a Aarón antes de que todo esto pasara. Porque Dios conoce todas las cosas. Nada iba a frustrar el plan de Dios. Tu boca incrédula, tu corazón incrédulo, no va a frustrar mi plan, mi pacto, mi plan perfecto de libertar y salvar a mi pueblo. Nada va a frustrar el plan de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Dios estaría con Aarón y con Moisés. Él hablaría a Moisés y Moisés hablaría a Aarón. Y dice: y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 15. Ahora, a Aarón no debía hablar otra cosa que no fuera lo que Moisés le indicara. No podía actuar independientemente. Él debía estar sujeto a Moisés, aunque fuera su hermano de sangre. Moisés era el escogido de Dios. Su confianza como hermanos en la carne tenía un límite: la obediencia a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe que nuestras conciencias solo deben estar atadas a una cosa? Y esa es la palabra de Dios, nada más. A lo que Dios dice, nada más. Moisés y Aarón debían creerle a Dios. Dios le enseñaría lo que debía de hacer. Él no los dejaría solos. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque Dios no ha dejado solo a su pueblo. Obediencia al pacto. Capítulo 4 dice, versículo 18: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro le dijo a Moisés: ve en paz. Ahora Moisés obedece a la voz de Dios y Moisés sale en una misión. Él debe ir y anunciar las maravillas al pueblo de Dios, hablar con Moisés y hacer todo lo que Dios le está pidiendo que haga. Dios además le dice algo. Dios le dice a Moisés que Él mismo endurecería el corazón de Faraón. Y esto lo veríamos en la negativa de ir y dejar al pueblo libre para ir a servir a Dios. Un corazón endurecido, el de Faraón. En Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18, si quiere buscarlo, dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
El anuncio del nombre de Dios, su gloria, su honra, su alabanza, está sobre cualquier cosa. Un corazón endurecido es algo a lo cual todos debemos de temer. Una conciencia que no escucha, que no es sensible para obedecer, es una condición horrible. La salvación le pertenece a Dios. A quien Dios quiere dar misericordia, tiene misericordia. Y al que Él endurece, endurece. La salvación le pertenece a Dios, a nadie más. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer lo que hizo Moisés, ir y anunciar el mensaje de Dios. Esa es la labor de los hijos de Dios, anunciar el evangelio de Cristo. La voluntad de Dios revelada a este hombre, Faraón, era: deja ir a mi hijo para que me sirva. Deja ir a mi hijo. Este hombre, Faraón, tenía un hijo. Y Dios haría algo con este hombre, Faraón. Mataría a su hijo. Faraón no va a poder evitar que su hijo muera. No va a poder hacerlo. Con todos sus hechiceros, sus adivinos, con todo el poder y la capacidad que pudo tener Faraón, él no pudo detener la mano de Dios. Pero Dios sí pudo libertar a su hijo, Israel. Porque Dios es todopoderoso. ¿Sabe que ser hijo de Dios no es algo natural para toda la raza humana? Lo normal para los seres humanos es ser hijos de desobediencia, hijos de ira. Eso es lo normal para todos los seres humanos. Hacer la voluntad de la carne y de nuestros propios deseos. Cristo aún llegó más lejos al decir: hijos de Satanás, pues hacían sus mismos deseos, odiaban a Cristo, no deseaban hacer la voluntad de Dios, la mentira llenaba sus corazones y rechazaban la verdad. Y esa es la condición de toda la humanidad. La única forma de ser hijo de Dios, la única forma de ser hijo de Dios es por la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Dice Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La única forma de ser hijo de Dios es recibir a Cristo por la fe, nada más. No hay otra forma. Como Señor y Salvador de tu vida, reconocer tus pecados y confesarlos, y buscar a Cristo. Esto no se hereda. No es: si yo tengo muchas ganas de ser hijo de Dios y voy a proponerme. Es una obra de Dios. Creerle a Dios es una obra de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Absolutamente nadie. A la pregunta ¿quién soy yo? A la pregunta de Israel, ¿quiénes son ellos? Ellos eran el pueblo de Dios, el hijo primogénito. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Yo no soy un técnico en electrónica. Eso es un medio por el cual Dios me provee para poder mantener mi familia. Y aún tengo un trabajo antes que este. El Señor me ha dado uno, servirle en medio de ustedes como pastor. Pero ¿quién soy yo? Al igual que todos aquellos que han creído en Jesucristo por la fe, yo soy un hijo de Dios. Un ingeniero, una persona de alta reputación, ¿de qué vale eso? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Solamente si tú eres un hijo de Dios podrás estar con Dios. La única forma de escapar de la ira de Dios es ser hijo de Dios. Y eso es a los que Cristo ha salvado. Solamente aceptos en el amado. Para terminar el capítulo 4 hay un pasaje difícil. Si usted lo ha leído, al igual que yo, va a encontrar dificultad, y no solamente usted, sino muchos estudiosos de la Biblia. Es difícil para empezar.
No hay otro igual para compararlo. La mayoría de escritores bíblicos concuerdan que no tenemos un completo entendimiento de lo que pasó aquí, pero solo quiero rescatar unas enseñanzas claras en este pasaje. Quiero explicarles qué fue lo que pasó y ustedes lo entenderán. Moisés va camino hacia Egipto. Él pone a su esposa Séfora, a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer, en camino a Egipto junto con él. Cuando van de camino, pasan a una posada. En la posada, el Señor se le aparece y quiere matar a Moisés. Séfora, su hija, y creemos que es al hijo menor, toma a su hijo menor y lo circuncida, que es la circuncisión. Era la señal del pacto. ¿De cuál pacto? De aquel que había dicho Dios: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La efectuaban los hombres a los niños nacidos a los 8 años, a los 8 días, y se cortaba una parte externa del miembro viril. Y eso era parte de lo que Dios había dicho. Si una persona no lo tenía, un varón, era excluido del pueblo de Dios. Así era. Usted puede buscarlo en su Biblia, en Génesis, capítulo 17, si quiere verlo después con más detalle. Bueno, y entonces Séfora corta el prepucio de su hijo y lo tira a los pies de Moisés. Y le dice una frase que, bueno, que solamente está una vez en la Biblia. No hay otra en la cual aparece esta frase. Nosotros la podemos leer en el versículo 25 y 26. A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Versículo 27, y Jehová dijo a Aarón, bueno, versículo 26, y así le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Moisés no muere. ¿Qué significa todo esto? Solo quiero rescatar 2 cosas, porque no vamos a tratar de interpretar qué significa esposo de sangre y todo esto. Pero quiero rescatar 2 enseñanzas que para mí están claras en este pasaje. Porque estamos hablando de la obediencia al pacto. Cuando nosotros obedecemos a Dios, porque los que son salvados por Cristo obedecen a Dios, lo obedecemos en todas las áreas de nuestra vida. No hay área en nuestra vida en que Dios no deba ser Señor. Había algo en esta familia que no se había hecho. Una responsabilidad que tenía Moisés para con su familia. Él debió haber hecho esto y no lo hizo. Te quiero hablar a ti, padre de familia. ¿Has dejado tus responsabilidades para con tu familia? Para con tus hijos, en enseñarles la palabra de Dios, en cuidar de tu esposa, en amarla como Cristo amó a la iglesia. Hay una responsabilidad. Y Moisés había sido negligente a esa responsabilidad. Debemos ser responsables. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando a los siervos de Dios. Podemos querer estar haciendo la voluntad de Dios en muchas áreas de nuestra vida y estar descuidando nuestro hogar. Y eso incluye también para las esposas o para los hijos. En segundo lugar, otra cosa muy clara para mí es aquí la velocidad con la cual actuó Séfora.
tomó un pedernal, se dio cuenta que había algo mal y de una vez actuó. Cuando Dios nos muestra que algo mal anda en nuestras vidas, hermanos, hay que actuar así. La obediencia a Dios debe ser inmediata. Si Dios te ha mostrado algo en tu vida, en lo cual debes ser obediente, hazlo ya. Confiesa tu pecado y comienza a obedecer al Señor Jesucristo en eso que te ha pedido. ¿Por qué has demorado tanto? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué no creerle al Señor? Si Él nos ha pedido que le obedezcamos, si los que le aman obedecen sus mandamientos, porque el que le dice que le conoce y no obedece sus mandamientos, ¿sabe qué es? Un mentiroso. Dios estaba ahí, había que actuar inmediatamente. Dios está aquí. Y si hay pecados y cosas en tu vida, confiesa tus pecados y obedece la voluntad del Señor. Ya. Dios está aquí. Había sangre derramada posiblemente a los pies de Moisés. Solo puedo pensar de un sacrificio que un día sería hecho para salvar al pueblo de Dios. Una sangre derramada para salvar al pueblo de Dios. Hoy nosotros recordaremos que hubo una sangre derramada para salvar al pueblo de Dios, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Finalmente, Moisés cumple la voluntad de Dios y el pueblo con gozo escucha cómo Dios los salvaría al visitarlos. Ellos se postran y adoran a Dios, y Dios hizo eso en sus corazones. Para terminar en esta noche, solo quiero decir lo siguiente. Creer a Dios es la obra de Dios. Arrepentirse es la obra de Dios. Dios es el que concede arrepentimiento y fe. Pero al mismo tiempo Dios manda que nos arrepintamos y que también le creamos a Él. Dios ha enviado a su Hijo. ¿Qué más señal necesitas para creer en Cristo? ¿Qué más señal necesitan? En Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Algunos le habían dicho: Cristo ya resucitó, y unos no habían creído. Hermanos, hoy se nos ha dejado la palabra de Dios para creer lo que Dios nos ha dejado dicho. No dudemos de Dios, no dudemos de su palabra, no dudemos de sus promesas, no dudemos que Dios es un Dios de ira, que es fuego consumidor, y que Dios está aquí. Y aunque no lo veas, Él existe y Él nos ve. Y si no hemos sido consumidos por su misericordia, pero como veíamos en la mañana, esto puede suceder en cualquier momento. Sé obediente a la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Grandes señales fueron hechas. Tú las hiciste, oh Dios, para que tus siervos te creyeran, para que tu pueblo te creyera, para que tu nombre fuera anunciado y para que todos vieran que no hay otro como tú. Oh Señor, así como Moisés débil, muchas veces estamos nosotros dudosos, incrédulos a tu palabra. Oh Señor, perdona la incredulidad de nuestros corazones y ayúdanos.
Haznos ver, Señor, la dureza de nuestro corazón y que volvamos nuestros ojos a ti, hacia tu Hijo Jesucristo, quien ya vino, murió y resucitó. Esa es la única señal que necesitamos. No necesitamos más. Aquel que vive y reina. Oh Señor, ayúdanos a actuar obedientemente a tu palabra. No ser negligentes. No esperar, sino actuar inmediatamente, sabiendo que tú estás en medio de tu pueblo. Oh Señor, gracias por haber dejado esta ordenanza que hoy vamos a celebrar, recordando, Señor, la muerte de tu Hijo, cómo Él sufrió, pero también que un día Él volverá y su pueblo le espera. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias en Jesucristo tu Hijo. Amén.